Hola amigos, hola amigas, bienvenidos, bienvenidas a Líderes sin Filtro, donde los líderes de marketing, ventas y negocios nos cuentan las cosas como son. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a estar con José Luis del Mas, él es director de investigación para Madison en España y en Latinoamérica, una persona que conozco personalmente, un capo, un crack y alguien a quien le vamos a preguntar sobre el estado del marketing ahora durante la pandemia, sobre las tendencias al futuro y espero que vaya a ser una entrevista riquísima. Le damos el pase, Giuseppe, a José Luis. Hola José Luis, bienvenido, Hola, gracias por buenos acompañarnos. días. Encantado de acompañaros. Tú estás en este momento conectado Desde Madrid. desde Madrid. Pues nuevamente gracias por el espacio, gracias por aceptar esta entrevista y quiero ir de lleno a preguntarte quién es José Luis del Mas, para quienes aún no te conocen. Pues una persona que está aprendiendo, está aprendiendo del mundo de la investigación y el marketing. Llevo como 25 años más o menos trabajando en ello, pero la verdad es que aprendemos todos los días de cosas nuevas y encantado de seguir aprendiendo. Así que, eh, por otro lado, también pues eso, agradezco la oportunidad que me brindas, Francisco, porque, bueno, compartir un poco las vivencias, la situación, sobre todo en el momento ahora que estamos tan complicado, siempre el compartir en distintos foros, la verdad es que ayuda muchísimo porque ves distintos puntos de vista y al final es todo conocimiento que viene muy bien para saber cómo salir de esta situación. Buenísimo, déjame retroceder esos 25 años o quizá más a tus inicios. ¿Cómo llegas tú al mundo de los negocios, de la investigación de mercados? Pues fíjate, yo desde el principio era un poco vocacional, de hecho empecé trabajando en investigación, haciendo censo, haciendo padrones, haciendo encuestas y luego decidí estudiar estadística y a partir de ahí llevo un poco, lo uno llevó a lo otro, empecé muy abajo, es decir, empecé pues eso como encuestador, como agente de campo, fui de alguna manera conociendo todos los entresijos que lleva la investigación de mercados desde lo más abajo y lo más importante que al final es en lo que nos basamos todo, el cómo hacer esas encuestas, el cómo trabajar con los encuestados y a partir de ahí, pues a través de distintas oportunidades que he tenido en distintas empresas, pues ir avanzando un poco en esos conocimientos, el ir pudiendo tener un equipo bajo mi cargo, el poder trabajar con clientes, poder desarrollar nuevas investigaciones y a partir de ahí, pues eso, han sido 25 años muy rápidos. Y es algo que ahora tú haces en toda la región, en Latinoamérica, en España. Sí. Eh, y qué bonito, qué bueno que conserves esa humildad, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir valorando el trabajo que haces en campo. Yo lo he escuchado muchas veces en tus conversaciones. Eh, es que pienso, o sea, evidentemente podríamos decir que ya lo sabemos todos con tantos años de experiencia, pero sería no sé, una falacia y que realmente no nos ayudaría muchísimo. Entonces, creo que al final y casi todo, y es una de las cosas que estoy escuchando más en las empresas, pero sobre todo ahora en el momento de la pandemia, en este momento tan complicado que es la vuelta a los básicos, la vuelta al punto cero, donde de alguna manera todos nacimos, el estar muy cerca del campo, de los encuestadores, de los mysteries, para poder de alguna manera dar ese conocimiento a los clientes. Entonces, la vuelta a los básicos yo creo que al final nos ayuda a, por un lado, a saber dónde estamos y por otro lado, a seguir aprendiendo, porque los básicos han variado un poquito. Entonces, yo creo que hay que ser humilde, ¿eh? Si no, es complicado el poder seguir evolucionando y desarrollando y sobre todo dando el servicio a los clientes que nos están solicitando en este momento. Y es un momento donde, pues, todos somos nuevos, ¿no? Es muy Mm. difícil que alguien se pare delante tuyo y te diga, yo sé cómo se hace esto en una pandemia, porque, o sea, de repente es un vampiro y no lo sabemos, pero para la mayoría lo estamos descubriendo. Exacto, ha cambiado radicalmente. Es decir, aquel, no sé, que piense que conoce al consumidor, a su cliente, posiblemente no le vaya muy bien,
porque o sea, como si dijésemos, nos hemos despertado en otro ecosistema que es totalmente distinto al que veníamos. Parecemos iguales, ¿eh? O sea, por fuera, por físicamente parecemos los mismos, pero por dentro somos totalmente distintos. Por eso, yo creo que es un momento ideal para la investigación. Es un momento ideal. Hay que investigar todo. Está el 100% por investigar. El único problema que hay, que el momento económico tampoco ayuda. Es decir, la capacidad o la necesidad de investigación está ahí en todas las empresas, pero por otro lado el budget que tienen las compañías pues está bastante más recogido y entonces, bueno, hay que tirar de imaginación para seguir haciendo investigación, dotar de conocimiento a los clientes con unos presupuestos probablemente un poquito más reducidos de lo que deberían ser, ¿eh? Para la importancia que tiene ahora mismo la investigación o que debería tener, ¿eh? Que para las empresas, si tuviésemos una pirámide de Maslow, yo creo que estaríamos en el escalafón de arriba. Es decir, ahora mismo las empresas necesitan saber y nosotros somos el canal para conocer. Luego ya veremos a ver el presupuesto cómo se hace, pero es vital. Ahora mismo la investigación yo creo que es vital. Sí, Importantísimo. algo que nos está pasando a nosotros es que nos toca ayudar al cliente a priorizar, ¿no? Ese pequeño recurso que hay, ok, ¿dónde es más útil? Y como tú dices, ves al cliente y la cara es la misma, probablemente la edad del segmento, la ubicación geográfica, todo calza con lo que sabías antes, pero esta persona ahora vive una realidad completamente distinta y actúa también Distinto. acorde a esa nueva realidad. Totalmente de acuerdo. Ahora, hablabas de volver a los básicos y yo quiero regresar a los básicos, a los momentos iniciales de José Luis. ¿Hay algún momento que atesores, que haya sido una anécdota o que haya sido especialmente gracioso de tus inicios? Pues ahora mismo la verdad es que no me acuerdo. Seguro que hay un montón, ¿eh? Seguro porque, bueno, al final yo creo que el planteamiento que he seguido y que de alguna manera me han soportado o que me han apoyado todas las empresas donde estaba o donde he estado ha sido, yo creo que la sinceridad, ¿no? El poder aportar los datos de una manera sincera, no siempre del gusto de todos, y eso a veces acarrea problemas. Recuerdo, fíjate, ahora que lo dices, cuando en España hubo la transición al euro, es decir, nosotros veníamos de la peseta, eso creo que fue en el año 2000, y llevamos de la peseta, nos llevamos al euro. Y hicimos muchos estudios del conocimiento del ciudadano, de si conocía el cambio de la peseta al euro, del euro a la peseta, de si cuándo se podía instaurar, cuándo no, y nos contrataba una empresa estatal para hacer la medición. Y un mes antes de la entrada en vigor del euro, aproximadamente el 50% de la población no sabía qué era el euro. Entonces, la comunicación que yo di era el 50% de la población no conoce el euro. Y en ese momento, que además fue muy gracioso en ese momento, me dijo la persona al que yo se lo dije, dice, la noticia no es esa. Y dije, dice, el 50% sí lo conoce. Y digo, vale, vale, bien. Ya, bueno, pero ese rol le toca, digamos, a alguien más, ¿no? Fíjate que al final, sin mentir a nadie, tú desde tu punto de vista me parecía muy crítico que un mes antes de la entrada en vigor del euro, el 50% de la población no conocía cuál era el cambio del euro a la moneda y lo dimos como el insight era ese, ¿no? El 50% no lo conoce. Y sin embargo, desde otro punto de vista, era justo al contrario. El 50% ya sí lo conoce. Me has hecho recordar esta serie donde alguien trae pues el producto que estaba quemado, ¿no? Y se había perdido y le dicen, no está quemado, está tostado. Y es tostado. Y sale la campaña sobre eso, ¿no? Pero es cierto, muchas veces si alguien te contrata para darle un dato, la interpretación puede existir, pero el dato es el dato, ¿no? ¿Y qué recuerdas que te gustaba más cuando empezaste en investigación? Porque yo sé que hay gente que nos va a escuchar ahora y está empezando en la carrera en investigación, en marketing y negocios. ¿Qué te gustaba más a ti en esa época? Pues evidentemente al principio, pues lo que es la investigación, es decir, la investigación en el punto de vista más romántico de la investigación, del hacer muestras, calcular errores muestrales,
todo eso, lógicamente, cuando vas creciendo a nivel de empresa, pues lo vas perdiendo porque ya vas teniendo un equipo muy grande, lo que tratas de... Ya tienes otra visión más corporativa, más de visión de cliente y pierdes un poco a veces el calcular ese error muestral, el calcular esa muestra significativa a través de distintos parámetros. Todo eso a veces lo pierdes y aunque en algunos casos intento seguir haciéndolo, sí que es cierto que cada vez le puedes dedicar menos tiempo porque el tiempo al final te lo lleva a solucionar ingentes problemas que se dan día a día con todos los equipos y pierdes un poco esa concepción romántica de la investigación en el puro sentido técnico. Ujú. De acuerdo. ¿Y cómo eso se refleja en tu trabajo ahora? Es decir, ¿cómo es el trabajo de José Luis más en el día a día? Pues claro, el día a día al final yo creo que según vas adquiriendo responsabilidades en la empresa es más la gestión y la solución de necesidades de los equipos. Yo intento más que nada pues ser un facilitador de los equipos que tengan todas las herramientas necesarias para hacer el servicio que consideramos necesario. Entonces, el ser facilitador tienes que ir tendiendo puentes para que los equipos vayan avanzando sin ningún problema. Eso te lleva al día a día, es decir, pues, buscar un proveedor, buscar tecnología, buscar partners, buscar metodologías, buscar formación. Todo eso al final tienes que dotar a tus equipos de capacidades suficientes como para que puedan hacer bien el trabajo. Entonces, eso lleva mucho tiempo. Sobre todo porque, y gracias a que eso, vivimos en una industria que está en plena transformación. Es decir, si tú te quedas quieto durante 2 días, la industria ha cambiado rápidamente. Es decir, que en ese momento yo creo que es importantísimo dotar de capacidades a todos los equipos que están bajo nuestro cargo para que puedan hacer su trabajo y evolucionar y seguir siendo una empresa con suficiente reputación y que los clientes te tengan en cuenta. Sí, y yo quisiera detenerme ahí porque es posible que algunas personas que nos escuchan todavía no conozcan Madison y no conozcan lo que ustedes hacen, pero creo que sería un buen momento antes de pasar a las preguntas que nos cuentes qué hace Madison, qué servicios ofrece. Pues fíjate que o sea, si esta pregunta me lo hubieses hecho hace unos años, te diría que Madison es una empresa de marketing y dentro de marketing, el área donde yo trabajo, una empresa de investigación de mercados. Creo que estamos en un momento de cambio en el que ya no somos tanto una empresa de investigación de mercados, sino somos una empresa de conocimiento, en el que lo que hacemos es, a través de investigación de mercado, dotar de conocimiento a las empresas. Es decir, por fin y cada vez tenemos más claro, que la investigación de mercados no es el fin, sino el medio. Es decir, no vamos y te hacemos una investigación, sino te hacemos una investigación y ya me da igual la metodología, ¿no? Ya la metodología, yo soy el experto y te dirigiré cuál es la metodología más conveniente para conseguir el insight que tú necesitas. Entonces, ahora mismo te diría, somos una empresa que dota de conocimientos a otras empresas, porque tenemos canales de comunicación con sus clientes y por lo tanto podemos conocer a sus clientes. La metodología ya te diré cuál, no es tan importante a día de hoy, sino es dotarte de conocimiento a través, evidentemente, de lo que sabemos hacer, que es la investigación. Entonces, ahora mismo estamos en eso que, por eso te diría que hace unos tiempos la pregunta hubiese sido sencilla de responder. Ahora mismo, quizás, pues eso, Madison es una empresa de marketing en la que una parte importante, que somos mi unidad de negocio, nos dotamos o estamos dotando de conocimiento a los clientes. Eso arrancó en España y hace 10 años, creo que, no sé si 10, 9, abrimos oficina allí en Perú con la misma filosofía, es decir, tratamos de llevar la misma filosofía que teníamos en España a Perú y a todo Latinoamérica, es decir, intentamos que el hub estratégico sea Perú, pero no cerrar al final fronteras, el poder ofrecer todo Latinoamérica con la misma filosofía de estar muy encima de nuestros clientes y dotarle de conocimiento a través de la investigación.
Oye, qué rápido, 10 años. Claro, yo recuerdo que te conocí cuando estaban, digamos, con la primera oficina, en... Sí, sí, claro. José Luis, vamos a, sin más demora, a pasar a el siguiente bloque. En Muy lo que bien. viene, lo que tenemos es una especie de test de Rorschach. En Muy lugar de bien. mostrarte manchas de tinta, te vamos a poner frases de marketing. Y queremos escuchar tu reacción, a favor, en contra, qué piensas, es un escándalo o totalmente de acuerdo. ¿Sí? Vamos a eso. Primera frase. El marketing presenta tus propuestas a tus clientes como quisieras que ellos te las presentaran a ti. ¿Qué dice José Luis? De acuerdo, la verdad es que siempre, o sea, creo que cada vez más te tienes que poner en la piel del cliente y la manera de ponerte en la piel del cliente es recibir algo en la misma medida que tú te gustaría recibirlo a ti. Entonces, yo creo que esa es la clave del éxito, el ponerte en la piel de tu cliente para hacer cualquier cosa, marketing, investigación, cualquier cosa, si tú te pones en la piel del cliente, porque además es un ejercicio muy saludable para tratar de entenderlo. Es decir, si tú te pones en su piel, vas a entender cuál es su necesidad y por lo tanto vas a hacer una oferta o una propuesta de marketing o de lo que sea que esté realmente ajustada a su necesidad. O sea, que totalmente de acuerdo con esa frase. Y yo recuerdo que, o sea, ya hace muchos años se nos enseñaba la cadena de valor y se nos decía que el cliente jalaba la cadena de valor. Sin embargo, todavía en este momento siguen habiendo empresas que arman el producto con dos conversaciones porque el gerente lo sabe todo y él conoce su mercado y luego se dan contra la pared porque el cliente puede no gustar, ¿no? Sí, Y sí. la peor forma de preguntarle es con la transacción, con el billete en la mano. Exacto. Sí, sí, ahí al final, claro, si tú lo haces de la otra manera, al final te mueves en una guerra de precios, ¿no? Es a ver quién es más barato, más que no tiene, o sea, yo creo que toda propuesta debe tener un propósito y una razón. Y la manera de entender ese propósito, esa razón, es entender al cliente y por lo tanto ver, o sea, esperar algo o generar algo que tú te gustaría recibir, que es ponerte en la piel del cliente. O sea que, vamos, lógicamente todos entramos ahí, y si hay una guerra de precios, pues intentas ajustar o intentas ser la oferta mejor. Pero yo creo que es una guerra perdida el intentar ser el más barato. Creo que, y un poco es nuestra postura desde siempre, es ser los mejor, el que da mejor valor añadido, el que aporta más en esa cadena de valor y a partir de ahí, pues yo creo que el precio empieza a ser secundario. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a la siguiente frase. La clave para un marketing exitoso: enfoque, posicionamiento y diferenciación. ¿Qué dice José Luis Delmas? Me suena bien, me gustaría pensar sobre todo diferenciación a día de hoy. ¿Por Es qué? decir, porque cada vez, al menos en el mundo de la investigación, el mundo este que te contaba antes del conocimiento a través de la investigación, cada vez hay más players. Es decir, casi todo el mundo se atreve a hacer ya encuestas o entrevistas. Es muy difícil cerrar el círculo de empresas que se meten en este sector con muy poco histórico, con muy poca experiencia. Y entonces, ¿cómo hay que diferenciarse o cómo hay que entrar al cliente diferenciándote del resto? Es decir, no soy... Y nos han llegado briefing en el que nos pedían algún tipo de investigación ya cerrada y hemos propuesto cosas diametralmente opuestas para llegar a ese conocimiento que necesitaba el cliente y hemos ganado la propuesta, porque no hemos ido por la misma senda. Pero al final, creo que éticamente nosotros somos los expertos y debemos asesorar al cliente. Y por lo tanto hay briefing que, bueno, te dicen, necesito hacer 5.000 encuestas. Y tú dices, no, oiga, usted necesita hacer 500 encuestas, pero aparte necesita hacer estas entrevistas y 2 talleres. Y no necesita hacer 5.000. Yo creo que éticamente nosotros debemos estar ahí. Y por lo tanto es diferenciarse, porque va a tener 5 propuestas iguales con esas 5.000 encuestas en el que la única manera de decisión va a ser el precio. Si tú te diferencias, vas a tener de alguna manera una capacidad
de no ir a un precio, sino a diferenciarte con tu propuesta de valor. Sí. Evidentemente el enfoque y el posicionamiento es necesario. El posicionamiento ya depende un poco de los años, ¿no? De cómo te posiciona el mercado, pero yo creo que a día de hoy la diferenciación es clave. Y qué curiosa esa experiencia que comentas del briefing, porque haciendo memoria, uno de nuestros clientes más grandes de Mystery Shopper llegó así, un viernes en la noche, nos escribieron con un brief y eran como las 7 de la noche, estábamos reunidos por suerte, y a las 8 le respondimos indicándole que su brief tenía errores y proponiéndole hacer sugerencias si tenía el lunes en la mañana tiempo. Sin ningún costo, sin ningún compromiso. Y pasó lo que tú dices, ¿no? Que el cliente nos dio el espacio, escuchó lo que le proponíamos y finalmente se ha quedado un cliente de mucho tiempo, ¿no? Exacto, porque ahí justo te diferenciaste. Es decir, el resto probablemente directamente, sin casi pensar, iría a detallar un poco su propuesta de acuerdo al brief, y de repente alguien dijo, oye, pues yo no, realmente ese brief necesitas evolucionarlo, esto te lo podemos... Y esa es la diferenciación y la que realmente el cliente agradece. No todos, evidentemente, pero yo creo que es un posicionamiento interesante la diferenciación. Buenísimo, buenísimo. Y esto, o sea, que se lo lleven grabado todas las personas que están empezando un negocio, no empezar con el precio más bajo, quienes están tratando de hacer un ajuste, un nuevo producto, no ir por el precio, ir por el valor. Vamos con la siguiente frase. El marketing es un cóctel de imaginación, ilusión, innovación, identificación de necesidades, qué larga esta frase, fidelización y medición bajo una mirada globalizada, abierta y en constante actualización. Bueno, acá hay mucho que comentar. No sé qué reacción te genera a ti, José Luis. La verdad es que si llego hasta la primera me generaría un poco de duda, porque si lo dejas todo el marketing en la imaginación, no todos los días eres muy imaginativo. Yo creo que el marketing evidentemente tiene un cóctel, o sea, tiene una variación que es imaginación, pero el marketing no deja de ser también trabajo diario duro. Y no solo imaginación, que parece que es lo más glamuroso, ¿no?, del marketing. Hay que trabajar todos los días para tener imaginación y a veces cuesta. Entonces, sí, el marketing es imaginación, es ilusión, innovación, todo eso está muy bien, pero quizá ahí me faltaría eso, el trabajo diario de el cómo conseguir esa imaginación, cómo hacer esa innovación, cómo fidelizar. Eso es un trabajo diario duro, y no parece que no es tan bonito o tan glamuroso, pero sin eso el marketing no llegaría a ningún sitio, creo. Como cuando te dicen que vas a trabajar en ventas, ¿no? Para mucha gente es de lo menos glamoroso. A mí me encantan las ventas desde niño, pero también pensaba en que el marketing y los marketeros como tú o que conozco en diferentes empresas son gente que se remanga la camisa o la blusa y está poniendo en práctica, está testeando eso que la imaginación trajo a la mesa para este proyecto, ¿no? ¿Tú lo ves igual? Exacto. Es un trabajo diario de remangarse y de ponerse el mono de trabajar y no queda otra. Evidentemente, claro, a lo mejor llevas al éxito más rápidamente si eres muy imaginativo, si tienes mucha ilusión, si tienes mucha capacidad de innovación, pero hace falta un pilar básico que es el trabajo diario de, pues, todos los días voy a llamar a mis clientes, todos los días voy a ver qué se está innovando en el mundo, qué hay de nuevo en investigación, en marketing, para que luego surja el resto. Pero el pilar básico del trabajo diario y constante, porque además no es trabajo de un día, sino es trabajo de todos los días, no te lo quita nadie, aparte de todos los que están incluidos en la frase. Buenísimo. Pues José Luis, gracias por responder esas preguntas hasta ahora, que nos llevamos una idea más clara también de cómo estás viendo el marketing a través de estas frases. Y quiero que profundicemos un poco más en los retos que están viviendo las empresas, porque quiero aprovechar la mirada que tú tienes de múltiples países para ir puntualmente a eso. ¿Qué retos estamos viendo en las empresas? ¿Qué están haciendo para enfrentarlos? Vamos con eso. En esta globalización el reto es mundial, es decir, independientemente de los retos que tuviésemos las compañías anterior al COVID,
El reto ahora mismo es poder de alguna manera sobrevivir a esta situación, el reinventarse, el plantearse el cómo es la situación. Aparte de ese reto, que es el gran reto a nivel mundial, es decir, que en este sentido yo creo que no hay diferencias por continentes ni por países, cuando arrancamos el año, y lo arrancamos felizmente, es decir, todo el mundo estuvimos celebrando nuestras navidades y parecía que iba a ser el 2020 un año pues razonablemente bueno. Teníamos en mente esa transformación digital, que todas las empresas hablarán de ello, el cómo transformarnos digitalmente, cuánto de digitales podemos ser, y ese es un reto que teníamos y que además viene siendo un reto antiguo de todas las empresas, porque eso de la transformación digital, y seguramente será otro debate, es un tema complejo, porque cuando te preguntan qué es la transformación digital es difícil de contestar. Parece que es una palabra o dos palabras que todo el mundo tiene en boca, pero a veces es complicado de contestar. Pero bueno, al final era un reto que evidentemente, y es una de las grandes aprendizajes de esta pandemia, la transformación digital de todas las empresas se ha acelerado muchísimo. Teníamos otro reto que evidentemente nos iba a ayudar muchísimo en toda la comunicación y comprensión con nuestros clientes, que es la inteligencia artificial. Es decir, ahora mismo tenemos una capacidad de análisis de que nuestras máquinas, nuestros algoritmos, al fin y al cabo, vayan aprendiendo sobre lo que está pasando, que hace 20 años era prácticamente impensable. Es decir, eso es otro reto del cómo integrar la inteligencia artificial en las empresas y que realmente nos ayude. Es decir, que no sean palabras de alguna manera inconexas dentro de la compañía de yo tengo un equipo de transformación digital, tengo otro equipo de inteligencia artificial. No, yo creo que la transformación digital, la inteligencia artificial, tiene que estar dentro del negocio, no separada en compartimentos totalmente distintos, porque si no, no avanzas, sino inteligencia artificial con un caso concreto que te ayude a generar negocio. Y creo, a mí me gustaría añadir ahí, José Luis, para Sí. quienes nos están escuchando, y entenderla como algo cercano. Mm. Es decir, tú puedes tener inteligencia artificial de Google dándote lectura automática de imágenes, de webs, de capturas por, por centavos probablemente. Puedes Exacto. implementar IBM Watson, que es inteligencia artificial potentísima de IBM, con programadores que no la conocen, que en 4 o 5 días se entrenan y la están aplicando. Yo lo he visto en Ciudad de México, lo he visto en Lima, Mm. donde la gente va de cero a trabajar con IBM Watson en 5 días. Sí, sí, es decir, no, o sea, al final el resumen de lo que dices es cierto, es decir, ya todo esto se ha vulgarizado suficiente como para que cualquier compañía lo pueda utilizar, es decir, no ya solo las grandes compañías con grandes presupuestos, sino que es, pero el éxito está en integrarlo en el negocio, es decir, no ponerlo como algo separado, un poco raro, de estos son los de inteligencia. No, o sea, tiene que estar en el negocio, si no, no funcionará nunca, nunca. Entonces, yo creo que era otro de los retos y evidentemente el COVID yo creo que nos ha ayudado también a incorporar pues todo eso que dices a través de pues o de Microsoft o Amazon Web Service, igual ofrece unos servicios. O sea, Alexa es un sistema de inteligencia artificial que va aprendiendo sobre la marcha y lo utilizamos en nuestros hogares, en nuestras casas y como algo normal. Pues en las empresas debería ser algo parecido, que la inteligencia artificial nos ayudase. No, es igual que lo que decíamos antes de investigación. No es la inteligencia artificial como fin, sino como medio para conseguir algo. Y en este caso, pues para conseguir una mejor relación con nuestros clientes, una mejor comercialización, un mejor producto, un mejor servicio o lo que sea, pero como medio. Otro de los apartados, y esto cada vez más, es el Internet de las cosas, es decir, cada vez más todas las objetos que tenemos en casa van a estar más conectados a Internet y más información van a aportar a las empresas. Aquí te cuento un caso concreto. Hicimos hace tiempo un estudio con una empresa de fiambres aquí en España que habían invertido mucho en cómo gestionar la emocionalidad de la compra. Es decir, cómo pues, los carteles, la cartelería, el empaque, etcétera, etcétera.
Y ahí surgió que estaban invirtiendo mucho dinero en generar emoción al cliente, cuando dentro de unos años, y no muy lejanos, el que le va a comprar va a ser su nevera, que no tiene, exenta totalmente de emocionalidad. Es decir, tú vas a programar a través de inteligencia artificial un algoritmo de tu nevera que cuando note que necesitas un producto va a comprar directamente al supermercado y te lo va a traer. Entonces, ¿cuál va a ser el cliente ahí? El algoritmo que te genera la compra. Por lo tanto, ya no, a lo mejor no tienes que circunscribirte tanto en el cliente como conocemos ahora, sino quién genera ese algoritmo para yo estar en el primero en la búsqueda de cuando buscan un producto de este tipo. Entonces, eso genera un debate interesante, el Internet de las cosas y el que esté todo conectado, porque genera además una cantidad ingente de datos que hay que de alguna manera analizar, que, bueno, realmente todo eso yo creo que es un mundo por descubrir. Ahora mismo, y a lo mejor la cifra no es la correcta, pero creo que se analiza como un 5% de toda la información que hay en el mundo. O sea, no somos capaces ahora mismo, no tenemos capacidad para analizar toda la información, todo lo que hay que se va generando de información en el mundo. Entonces, bueno, el poder utilizar el Internet de las cosas para generar información y al final dar contenido a las empresas, yo creo que es importantísimo. Y al final todo eso, y con eso ya termino, te ayuda a que las empresas seamos ágiles. Es decir, toda la digitalización, la inteligencia artificial, todo lo que genera el Internet de las cosas hace que las empresas puedan tomar decisiones en muy poco tiempo. No creo que lleguemos a ese punto, pero se habla ya de CEOs que es un algoritmo en el que la agilidad ya va a ser máxima, exenta de sentimientos, y en el que la inteligencia artificial va a hacer que las decisiones sean lo más acertadas posibles, porque se va a basar en un histórico de miles de años o de cientos de años, con un histórico de muchas empresas, y entonces en ese punto está la agilidad. No sé si tenderemos a ese momento, pero al final, claro, las decisiones, evidentemente, si la toma un humano te puedes equivocar, y si la toman máquinas, pues tienes mucho más capacidad de analizar todas las situaciones, y esa es la máxima agilidad. A partir de ahí entiendo que podemos ir bajando para no ser robot, pero... Me has recordado un libro donde hablaban de un presidente que era una inteligencia artificial. Es un libro de hace 20 años. No logro capturar el nombre porque no lo recuerdo, pero tenemos en Francia experimentos de jueces que son una inteligencia artificial para procesos civiles, no sé, de deuda, por ejemplo, donde tú ingresas los datos y el árbitro en este momento, pero quien juzga la solución es un software dentro de ciertos parámetros, y perfectamente podríamos alinear eso. Hoy en día quizá lo que está faltando más para ese 95% es este factor que tú describías como el determinante del conectar al negocio, ¿no? Pero si tú tienes conectado el viaje del cliente hacia tu negocio con diferentes puntos, tu inteligencia artificial podría reaccionar con cambios a nivel de días. Y no solo hacer ajustes de precios como están haciendo ahora muchas compañías, ajustes de precios automáticos, inventados, sino predecir ese ajuste del negocio al viaje del cliente. Y en ese sentido, yo creo que mi generación todavía no va a estar tan cómoda con una inteligencia artificial como CEO, pero sí probablemente como su mejor herramienta, ¿no? Como pero su bueno, brazo derecho. A lo mejor estamos, pero a lo mejor no lo sabemos, ¿eh? Puede ser que haya ya CEOs que sean un algoritmo y no lo sepamos, ¿no? O sea... Probablemente, de hecho nosotros tenemos un par de clientes que estén caminando a eso. Sí, acabo de sentir un poquito de miedo, pero este enfoque en data que están tomando muchas empresas, este enfoque en tomar decisiones basadas en información y en conocimiento que se genera o se recolecta o se compra, creo que nos va a llevar inexorablemente a que la única forma de diferenciarte y alinearte al viaje sea capitalizando toda la data que hay a tu alrededor. Y esa capacidad de procesamiento no la vamos a tener en la mayoría de casos comunes mortales como yo, ¿no? Sí, puede ser.
Bueno, Sí. tampoco, también yo cuando era pequeño nunca pensé que iba a haber coches que se conducían solos y, y están aquí, ¿eh? Vamos, acá están. Sí, sí, por supuesto. Eh, todavía vengo de una época donde te enseñaban las matemáticas y te decían que nunca tendrías una calculadora en el bolsillo, cosa que era mentira. Pero vamos, de esa época venimos muchos gerentes actuales, ¿no? Ujú. Vamos ahora a la parte de tecnología, porque yo creo que es un componente importante de la investigación, de la generación de conocimiento. Vamos con eso, Giuseppe. Muy bien. Quienes han estado escuchando estos programas ya saben que Giuseppe es nuestro productor y que está siempre en off. Pero quiero mencionarlo porque es un trabajo increíble el que él hace semana a semana para preparar toda esta experiencia que tenemos con cada invitado. Gracias como siempre, Giuseppe. José Luis, cuéntanos un poco de las tecnologías que tú estás viendo como las más utilizadas o las que se les está sacando más el jugo. ¿Cuáles serían? Pues ahora mismo, y te cuento un poco cómo está la situación. Y también, igual que lo que te decía antes de no ser investigación como fin, sino como medio, nos está pasando también con el Big Data, con el Machine Learning, con la inteligencia artificial. Nosotros, y tardas tiempo en descubrir, la investigación de mercado genera información, y lo digo entre comillas, post-mortem. Es decir, ya la situación ha pasado. Es decir, tú no prevés futuros, sino que mides un pasado. ¿Qué nos ha ayudado la tecnología, la investigación? Que ese pasado sea lo más cercano al presente, es decir, que haya una interacción. Imagínate que tú vas a comprar en Falabella y 10 segundos después te lancen una encuesta de cómo ha sido esa situación. Entonces, está muy cercana la interacción y la medición, pero no deja de ser pasado, es decir, tú ahí medimos el pasado. ¿A qué nos está ayudando el Big Data, la inteligencia artificial, a predecir el futuro? Es decir, a través de toda esa información que estamos recogiendo, que la investigación no es capaz de hacer otra cosa que medir cosas que han pasado. Todo esto, toda esta tecnología nos está dando y nos está dotando de capacidad suficiente como para hacer modelos predictivos del futuro, que al final es lo que necesita la empresa. Es decir, no con eso digo que la investigación esté muerta, porque evidentemente No, todos los modelos predictivos se basan en información que ya se ha recogido, es decir, todo en el pasado. Pero de alguna manera la tecnología nos está ayudando a hacer modelos predictivos de cómo será el futuro y al final es lo que les interesa a las empresas. No me digas tanto cuántos clientes me han recomendado, que también me vale, sino cuántos me van a recomendar. Dime cuántos clientes van a abandonar la compañía en 5 meses o en una semana. Es decir, todos esos modelos predictivos nos está ayudando la tecnología. No obstante, y es una doctrina o una idea que siempre hemos tenido en Madison, evidentemente la tecnología es otro canal, otra herramienta que estamos utilizando y que evidentemente nos está ayudando muchísimo. Pero no tiene ningún sentido la tecnología sin las personas. Es decir, todo esto hay que ponerle luego el punto personal de conocimiento de pues toda la gente de investigación, toda la gente de data, todas las personas que están detrás de esa tecnología y que nos ayudan a interpretar. Es decir, la tecnología en sí misma no dice nada si no hay alguien que te ayude a interpretar. Entonces, yo creo que ahora mismo el Big Data, parece que el Big Data es otra cosa grandilocuente y como la transformación digital, pero el Big Data no significa nada más que dotar de datos a una información que ya tienes para hacer predicciones del futuro. Llámalo Big Data, Smart Data, no sé, no siempre tienen que ser grandes volúmenes de información, sino mucho histórico y nos están ayudando en predicciones que al cliente al final les está ayudando muchísimo, porque no solo le ves el KPI de lo que ha pasado, sino que le ayudas de alguna manera a elaborar su plan futuro. Sí, me quedo, José Luis, con la capacidad de predecir, con la capacidad de reunir los datos clave para poder anticiparnos a lo que va a necesitar el cliente en la siguiente semana, mes o, por qué no, año, dependiendo del tipo de inversión y del negocio. Pero hablemos un poco más de digitalización, porque ha sido el tema, por lo menos en Latinoamérica, el último par de años,
aparecieron más consultoras de transformación digital, más gurús de transformación digital, y como tú dices, cuando le preguntas a alguien, todos te responden algo distinto, ¿no? Hablemos de eso, vamos a la sección de transformación digital o digitalización. Muy bien. Entonces, vemos un mundo donde mucha gente habla de transformación digital. Al parecer, no todos la entienden igual. ¿Cómo ves el escenario de la digitalización, José Luis, en Latinoamérica? Pues la verdad es que es un escenario un poco complejo porque es un escenario donde el coronavirus, el COVID, lo ha cambiado totalmente. Es decir, veníamos de una idea, de una hoja de ruta de digitalización y esto lo ha cambiado radicalmente. Lógicamente las empresas, y aquí es su opinión, creo que las empresas tenemos la idea de digitalización porque nos supone agilidad en las decisiones, al final nos produce de alguna manera economía, es decir, la digitalización en sí misma no debería ser más cara de que los procesos no digitales, es decir, nos deberían producir ciertos ahorros de costes porque, bueno, tenemos ahí todo en digital. No obstante, claro, se vio en las empresas que con la pandemia la digitalización tenía que ser al 100%, es decir, digitalización per se de toda mi relación con clientes en una situación forzosa, que en su momento funcionó porque hemos estado en un momento de confinamiento en que yo no podía ir al banco o no podría ir a contactar con mi seguro. Entonces, ahí ha funcionado muy bien. Es decir, nos hemos hecho 100% digitales porque era la única manera de relacionarme con las empresas. ¿Qué ha pasado ahora? Que ese modelo no sigue funcionando. Es decir, hemos vuelto, y no digo a la normalidad, pero sí a una tendencia a volver a salir a la calle. Es decir, que ya... Y entonces, el consumidor, ¿qué está buscando? Ha aprendido a ser digital lo que realmente le genera beneficio y lo que le soluciona un problema, y lo que no quiere ser digital, quiere seguir siendo físico. O sea, porque al final el ser humano somos de relación y somos de convivencia. Entonces, el proceso de digitalización, las empresas pensamos que lo teníamos hecho con el tema del confinamiento, pero ahora resulta que no, que como usuarios hemos aprendido cuándo nos queremos ser digitales y cuándo no. Y de hecho, la adopción de la digitalización por parte de los clientes, del consumidor, es cuando sea fácil y cuando me genere un beneficio. Si no, no quiero ser digital. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer porque la digitalización no es tener un email sobre el que poder conversar con una empresa, no es un chatbot, sino es tener todo comunicado y que yo como cliente pueda realmente utilizar el mecanismo que yo necesite, en el que además está todo comunicado, es decir, la omnicanalidad, no la multicanalidad, sino omnicanalidad, en el que yo, si hablo contigo, Francisco, sabes quién soy, cuál es mi caso. Si lo hago por email, ya sabes lo que he hablado con Francisco, es decir, está todo comunicado y yo elijo, es decir, yo como Yo cliente como decido usuario. cómo me es más cómodo en Exacto, este momento. Tú exacto, tienes una relación como las relaciones entre humanos, ¿no? Y por exacto. eso me encanta que hayas traído el tema de omnicanalidad, porque quizá para algunas personas eso fue una moda pasada antes de la digitalización y la transformación, pero en realidad pienso yo, el camino donde la empresa se humaniza y está disponible de más maneras, apoyada en más herramientas. El ejemplo que tú dices es el preciso. Si yo hablo con la empresa por teléfono, la siguiente persona con la que hable debe tener clara esa conversación y el resultado. Y saber quién soy, no que me pasan de uno al otro y nuevamente me están pidiendo que ingrese mi RUC o mi DNI, sin sentidos que aún vemos hoy, ¿verdad? Porque eso sería multicanalidad. Es decir, yo utilizo muchos canales y tú puedes conectarte conmigo por Facebook, por Twitter, por teléfono o en presencial, pero esos canales no están comunicados entre sí. Entonces no tienes omnicanalidad. Si eres omnicanal, si yo contacto contigo, empresa, por Twitter, cuando vaya a la oficina bancaria sabes lo que yo he dicho en Twitter, porque está todo comunicado y no tengo que explicárselo de nuevo a ese señor. Entonces, el proceso de digitalización, como te digo, veníamos de una fase en la que es cierto que Latinoamérica tenía un nivel de digitalización un poquito más bajo que en Europa, es decir, no
quizá por miedo. Yo te lo digo sobre todo en Perú, el sistema financiero, había cierto recelo a poder ofrecer productos financieros a través de online. La frase mítica en Perú es el papelito manda. Es decir, si no tienes papelito, tú haces una transacción en online y no te fías. Es decir, esa desconfianza hizo que, bueno, la digitalización fuese un poco más lenta en Latinoamérica, en concreto en Perú, pero la pandemia lo ha cambiado, pero sí que ha habido una digitalización forzosa prácticamente al 100% y ahora se está recolocando otra vez. ¿Qué empresas van a realmente a funcionar con esa digitalización? Las empresas que sepan el poder utilizar la digitalización cuando el cliente, que es soberano, necesita. ¿Y cuándo necesita? Cuando le es fácil, es decir, no puedes hacer un proceso que sea muy complejo para el cliente. Mira, pues para eso tienes que meter un código que aparte tiene 16 cifras y te va a llegar por WhatsApp, pero luego lo tienes que complementar en SMS para que luego lo puedas meter aquí y entonces te llamará una persona para que le digas una clave. No, eso no es digitalización, sino tiene que ser sencillo, que sea de fácil y que al cliente o al usuario le genere un beneficio. Es decir, bueno, pues mira, esto lo voy a hacer aquí porque me ahorro el tiempo de ir a la oficina bancaria. Y no con eso significa que ya no voy a volver a la oficina, sino que para este caso concreto voy a utilizarlo así. Posiblemente para otras cosas me gustará ir a la oficina bancaria y hablar con mi banquero. Totalmente. Yo creo que ese es el proceso de digitalización, que no es nada sencillo, ¿eh? No lo veo fácil, aunque sí es cierto que es una de las grandes consecuencias positivas del COVID, que ha habido un movimiento, una aceleración. El COVID ha sido el gran acelerador de la digitalización en las empresas. Sí, y algo que quiero destacar es que no estamos hablando de soluciones tecnológicas de 10,000 o 15,000 dólares anuales. Estamos hablando de un proceso que empieza con las personas, con personas dentro de tu equipo que comparten esa visión centrada en el cliente, que entienden que las herramientas solo valen cuando le aligeran algo al cliente y donde las herramientas están más democratizadas también, ¿no? Hay softwares que te llevan el histórico de comunicaciones con el cliente desde gratis hasta muy buenos de $300 al mes, hasta mucho más. Y por esa inversión de repente 400, $500, que para una gran empresa puede ser pues unos centavos y para una pyme es algo pagable, tienes concentrado en un solo lugar todo eso del negocio que es valioso, que es la información de tu cliente, que es el que para la olla, como decimos en Perú. Exacto. Pero fíjate que ya, bueno, ya podremos ver un poco el coste de la digitalización, pero el éxito real, y no es porque trabajemos en investigación, es primero preguntar al cliente cómo quiere esa digitalización. Es que si no nos dejamos fuera de esa ecuación al cliente y hay que preguntarle. No, la digitalización no la vamos a decir tú y yo, sino la va a decir el cliente. ¿Cómo quieres y cuándo quieres que yo sea digital? Y eso hay que preguntarle. Para eso está la investigación, para de alguna manera preguntar al cliente y ver en qué momentos quiere esa digitalización y cómo la quiere. A partir de ahí ya veremos el plan de digitalización de la compañía, pero dentro de esa ecuación la pieza clave es el cliente y hay que preguntarle. Sí, el rol de investigación de usuarios creo que es uno de los más brillantes dentro de investigación de mercados también. Y creo que es un buen momento. Yo no quiero dejarte ir sin hablar del futuro, José Luis. Por eso hemos separado un último espacio para hablar de qué es lo que se viene, cuál es el futuro y qué innovación hay en investigación de mercado. ¿Vamos con eso? Muy bien. Yo no quiero que perdamos esta oportunidad sin preguntarte por las herramientas del futuro de la investigación de mercados. Sí, pues la verdad es que, y lo veníamos hablando un poco durante la reunión, lo primero yo creo que el futuro de la investigación, de la industria, del conocimiento, de los insights, yo creo que es interesante, sobre todo porque hay mucho por descubrir, mucho por analizar, mucho por
compartir con los clientes. Entonces yo creo que el futuro es muy, o debería ser muy bueno. Creo además que en ningún caso podríamos o deberemos utilizar la pandemia como una excusa para el negocio, sino al final, al contrario, creo que lo utilizaría más como una palanca que nos ayude a cambiar, a transformarnos, a desarrollar nuevas ideas, nuevas maneras de contactar con el cliente. Entonces, creo que esta conversación no cambiaría mucho independientemente del COVID, que evidentemente nos impacta, pero que no debería ser una excusa. A partir de ahí, pues todas las herramientas tecnológicas nos están ayudando muchísimo. Es decir, yo que ya soy muy mayor, las herramientas que estoy viendo ahora de análisis, de todas las herramientas tanto de recogida de información como de análisis nos están ayudando muchísimo. La tecnología es vital y ayuda, o sea, en ningún caso es un enemigo, que en algunos de los momentos parece que la tecnología podría ser enemigo de la investigación o de otros negocios, y al contrario, debe ser un gran aliado de cualquier negocio de la tecnología, e incorporarla a los casos de usos reales. Dentro de la investigación, evidentemente, está la parte de innovación, y no tanto de la innovación dentro de las herramientas, sino la innovación como una metodología más dentro de la investigación, en el que de repente lo que decíamos antes de la digitalización no es tanto el voy a innovar a ver cómo ser digital, sino innovación en el que pongo al cliente en el centro e innovo con él. Es decir, ayudamos a nuestros clientes a innovar poniendo al cliente en el centro. Luego, otro tema vital y yo creo que cada vez más importante es el tema de las emociones. Es decir, además hemos vivido una época con una emocionalidad muy grande, es decir, eso sí que el COVID nos ha llevado a época de una emocionalidad tremenda y que hay que medirla. Fíjate que ya se habla de el marketing 3.0, que ya no tiene tanto en cuenta las emociones, sino la espiritualidad. Es decir, que ya estamos metiendo palabras complejas de medir, complejas de evaluar, pero que ya no solo se tiene en cuenta la emoción, sino la espiritualidad del cliente. Es decir, que es un caso importante el poder, de alguna manera, por nuestra parte, acotar esa espiritualidad, esa emoción en el proceso de decisión, y lo estamos haciendo. Estamos incorporando y, como ves, va todo ligado a tener tecnología, pero poner al cliente de alguna manera en el centro, y es historias de cliente. Es decir, no vale de nada ya simplemente tener KPIs de negocio en el que el cliente te recomienda o está satisfecho, sino hay que preguntarle qué le ha pasado, cuál es su relación con la compañía y que él te cuente. Es decir, cambiar totalmente el cliché de encuestación en el que probablemente los encuestadores están entrenados para preguntar por una valoración, y si tú le cuentas una anécdota te dicen no, pero a mí dígame del 1 al 5, y tú dices no, pero es que el otro no, te dicen no, tiene que ser del 1 al 5. Pues de repente eso lo estamos haciendo, pero también medir lo otro, que alguien te pueda contar lo que ha pasado con una marca, porque te ayuda a interpretar los datos. Entonces se están incorporando mucho el storytelling, las historias de cliente, y al final todo eso metido en programas de voz de cliente, en el que no solo medimos los KPIs habituales de experiencia de cliente, sino incorporando las emociones, porque las emociones como un punto de segmentación. Es decir, no es lo mismo clientes con un KPI determinado, con una emoción determinada, que puedes de alguna manera segmentarlos. Entonces, yo creo que ahora mismo la investigación está en pleno movimiento. Se hablan de distintas olas dentro de la investigación de mercados que nos ayudan o que nos generan desarrollos, cambios, y ahora mismo estamos metidos en una ola, pero que yo creo que es una ola interesantísima. Además, y es una de las diapositivas que más me gusta mostrar, que es una frase de Darwin de la evolución de la especie, que al final no evolucionan los más listos o los más fuertes, sino los más rápidos. Y entonces en eso estamos. Es decir, ahora mismo es
rápidamente leer el mercado, rápidamente leer al cliente y Y evolucionar, cambiar. Adaptarte rapidísimamente. El más sí. rápido. O sea, no el... Es que si no, probablemente desapareces. O el más versátil también, ¿no? De pronto con una construcción que le permite esa adaptación más rápida y más fácil. Exacto. Me llevo esta mención a la espiritualidad porque cuando hablamos de poner al cliente en el centro y hablamos de clientes que te eligen por la experiencia, ya no solo por tangible, sino por la experiencia que viven contigo, creo que al hablar de espiritualidad y de sentimientos vamos a una capa más profunda de entendimiento que por supuesto quizás las técnicas previas necesitan adaptarse y que la tecnología nos permite analizar una capacidad más grande de datos. Estoy pensando en software de ventas como Gong, que escucha muchas llamadas de ventas y según la cantidad de participación de cada vendedor más cliente te puede predecir la tasa de conversión, según las palabras que usa, porque va digitándolo, te dice qué palabras están funcionando más en este segmento identificado. Entonces, creo que hoy tenemos las herramientas para llegar a esa capa más profunda de esa persona para la que supuestamente existe el negocio, que es el cliente. Exacto. José Luis, ha sido un gustazo tenerte. Yo estoy seguro que hay mucha gente que quiere seguirte en redes sociales, estar en contacto contigo. ¿Cómo te encuentran? Para ponerlo aquí abajo en la imagen. Pues yo creo que solamente tengo una red social. Y es LinkedIn. Y yo creo que con José Luis Delmas lo encuentran. Buenísimo. Quien quiera trabajar con Madison, conversar con ustedes sobre proyectos que de repente se han imaginado escuchando este audio, ponemos tus datos de contacto. Sí, sin problemas. Encantado de atenderles. Claro que sí. Buenísimo. Pues, ¿algo que quieras dejarnos como palabras finales, José Luis? Para los jóvenes, los emprendedores, los marqueteros, los vendedores que nos escuchan. Pues nada, yo creo que nos avanzamos hacia un mundo lleno de oportunidades, ¿eh? No lo veo tanto como un problema, sino como una oportunidad. Y hay que verlo así, es decir, nuevos negocios que no estarán, pero nuevos negocios que seguro que irán aportando soluciones a las necesidades y que todo está por hacer. José Luis, mil gracias otra vez y espero que podamos contar contigo en una futura edición de este programa. Un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego, Francisco. Gracias a ustedes por escucharnos. Esto ha sido Líderes Sin Filtro, donde los líderes de marketing, ventas y negocios nos cuentan las cosas como son desde la cancha. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!